Buenas noches a todos, bienvenidos a Estéticas Disidentes. Esta es una mesa de conversación sobre las formas de percepción de escucha y o de creación sonora que salen de la norma dominante, de lo que eh, como que se está esperando que suceda. Aquí cuestionaremos las formas establecidas de escuchar y crear música desde diversas ópticas. Hoy tenemos panelistas increíbles que nos van a estar compartiendo sus investigaciones y sus prácticas artísticas. Antes de empezar, tengo algunas notaciones que debo hacer y vamos a empezar con el código ético. Transferencias aurales es un encuentro que concibe la equidad, la inclusión y la escucha como ejes de convivencia. Nos interesa generar un espacio seguro, respetuoso, libre de acoso, discriminación y violencia para todas las personas, independientemente de su procedencia ideológica, edad, profesión, identidad de género y orientación sexoafectiva. Además, transferencias aurales concibe el conocimiento, la creación y el desarrollo tecnológico como una noción abierta y colaborativa. Consideramos la escucha y la compartición como aspectos centrales de nuestra comunidad. Partiendo de todo lo anterior mencionado, los participantes del encuentro y también los que vienen a acompañar, tenemos estos criterios de convivencia. Respetar a todas, todos y todes, evitando cualquier acción que pueda ser interpretada como una forma de discriminación o violencia. Utilizar lenguaje inclusivo partiendo de la manera en que cada persona desea ser nombrada. Ponderar la escucha y el diálogo por encima del discurso monológico. Evitar que una voz tape las voces de otras. Concebir cualquier palabra, idea o saber como valioso y relevante, independientemente del circuito de legitimación en el cual se inscriba. Tratar el disenso a partir del diálogo respetuoso, buscando en todo caso que las diferencias produzcan diversidad y no separación obstructiva. Y fomentar la libre compartición de la cultura, el conocimiento y la tecnología. Dicho esto, y antes de empezar, a todas las personas que nos están acompañando, por favor apaguen las cámaras mientras que la ponencia está en curso. Y una vez que tengan alguna pregunta, son más que bienvenidas de encender su cámara para poderlos ver y poder tener una conversación persona a persona lo más que se pueda a través de esta plataforma. Para aquellas personas que necesitan lista de asistencia o validación para su asistencia al simposio, eh, los técnicos van a estar compartiendo la lista de asistencia en un momento antes que se acabe la ponencia. Y otra cosa, recuerden que luego de esto tenemos un concierto a las 7:30 de la noche por Facebook Live, así que los invitamos para que también sean parte de esto, porque va a estar genial. Bueno, sin más decir, yo soy Mara Zamora y me honra estar en esta mesa el día de hoy, porque realmente las investigaciones están muy profundas. Así que voy a empezar a compartir las semblanzas y luego de esto entonces vienen las ponencias. Tenemos a José Luis Jacome, artista multidisciplinario, licenciado en artes visuales por la Universidad de las Artes Guayaquil, Ecuador. Desempeña varios roles como artista visual, artista gráfico, investigador, archivista, co-creador y curador. Investiga y explora la gráfica underground, el ruido, el videoarte, la ficción especulativa y los archivos. Creador del archivo de publicaciones independientes como Fascinoteca EC, el proyecto de arqueología del cómic ecuatoriano, la Archivomancia y el Archivo Sonoro Central Dogma. Sus prácticas artísticas se desarrollan dentro de la música experimental contemporánea, los archivos y el audiovisual. Se encuentra desarrollando el concepto filosófico y artístico Key-Punk, que plantea el manejo de nuevos imaginarios y ficciones con un enfoque retrofuturista basado en la cosmovivencia andina. Cree en la cultura libre y el arte como un poder inmediato, irrefutable e inmenso para hackear la realidad, transformando el mundo que nos rodea y cambiando nuestra forma de ver el universo. Victoria Trillo, cantante, compositora, performer y creadora de ambientes sonoros, cuyos comienzos se esbozan dentro del blues, jazz, funk y soul. Desde 2005 se dedica a la investigación de procesos de composición basados en la improvisación para artes escénicas y medios audiovisuales, además de investigar en formato ensamble la creación de paisajes sonoros, así como la relación entre las artes visuales y música en proyectos como Pen Nem o Hansa Duani. En su último proyecto, su alter ego Vicky Leaks busca nuevas formas de composición y escritura, llevándola a la descomposición de la estructura musical basada en el Borbón, donde se busca la esencia y la emoción pura que subyace en la expresión musical.
proyecto interdisciplinar donde el performance, el teatro contemporáneo y la música se mezclan para generar el lenguaje propio. María Monterrosa, licenciada y maestra en comunicación por la UNAM. Sus temas de interés son la historia cultural, industrias culturales y escenas musicales. Actualmente estudia el primer semestre del doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Su propuesta de investigación está orientada al análisis de las escenas culturales femeninas y el derecho a la noche. Es integrante de Mujeres Vinileras, la primera colectiva de mujeres coleccionistas y selectoras de música en formato de vinilo en la Ciudad de México. Y también tenemos a Edgar Winterrico. Edgar Winterrico Flores es pasante en la carrera de instrumentista percusiones por la Facultad de Música y tesista de la licenciatura en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras, ambas instituciones de la UNAM. Es además baterista y compositor autodidacta. Ha trabajado en múltiples proyectos artísticos, presentándose en múltiples foros tanto como ejecutante como compositor. Su trabajo se caracteriza por la combinación de la interpretación musical con la investigación filosófica. En el 2019 ganó una mención dentro de la categoría de ensayo creativo en el concurso número 50 de la revista Punto de Partida de la UNAM. En el 2020 participó en el 26º Foro de Estudiantes de Filosofía de la Universidad de Antioquia, Colombia, con la ponencia sobre la teoría de la justicia de Platón, y participó en el 7º Coloquio Interdisciplinario de la Música Edaitemus, con una ponencia sobre las primeras obras para percusión y la filosofía de la música de Nietzsche. Y con esto empezamos con la ponencia de José Luis Jacome. Ah, Buenas noches con todas, todos, todes. Es un placer saludarles desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Yo les quería compartir la pantalla para conversarles un poco acerca del concepto de densidad andina y del Kipong, que es un concepto que me encuentro desarrollando en la actualidad. Sí se puede ver, ¿verdad? Sí. Ok. Llevo mucho tiempo trabajando en una idea que junta varias de mis obsesiones, los quipus, la ciencia ficción y el místico escritor vanguardista ecuatoriano César Dávila Andrade. En la densidad andina, la ciencia ficción de hoy es la ciencia del mañana en Latinoamérica, que cree en un devenir científico en el sur. Inicia con narraciones mágico-fantásticas en los Andes del siglo XXI. Esta idea virus ha activado todos los roles que desempeño en el mundo de la creación como artista visual, performer, músico y diseñador. Me encargo de la elaboración de los afiches, las tipografías, la dirección de arte, la narrativa, las publicaciones y la investigación. Como co-creador y curador, junto a Noé Mayorga Ortiz, construí el concepto de Kipong en formato expositivo. Estos textos y esto que les voy a indicar ahora es como forman parte de varias presentaciones que yo he tenido a lo largo de más o menos 5 años que empecé a trabajar alrededor de tratar de sonorizar los quipus. Los quipus son un sistema de escritura y cálculo andino y son como una aproximación de un hombre que mira y escribe sobre brillo para intentar espiar y trascender en los cielos. A ti, señora Viracocha, ama y señora de todo lo creado, te suplicamos que aumentes nuestras cosechas, que protejas nuestros sembrados y que des calor, comida y abrigo al pueblo que tú elegiste como tuyo. En la densidad andina, lo ritual es lo habitual. El ruido remite directamente al día, rompe con la condición divina del oído occidental y la subjetividad del intérprete, rescatando la pertinencia de las experiencias sonosimbólicas de la vida cotidiana en un manto sonoro que se expresa y se extiende desde nuestros cuerpos y su ruido interior, amplificado hacia el entorno. Este lenguaje es el lenguaje de los descendientes directos de los arnautas, los vaporrunas, los vaporcamayos, los vaporyachais del siglo XXI, porque la vida es vapor.
Este es el primer poema que César Dávila Andrade escribe. César Dávila Andrade es un escritor ecuatoriano que por su tendencia hacia las artes místicas y por una serie de prácticas que él tuvo, se le conoce en Ecuador como el fakir. Y este es el primer poema que él publicó, con el cual yo hago una referencia hacia el vapor y hacia el steampunk como un referente que luego forma parte del estilo al cual he dado por llamar kipong. Se despedazan las guitarras de los huracanes como plemares de oro. La vida es vapor. Se ha hecho el vacío en mi cerebro. La noche gotea rotundamente en las antenas de los cirios apagados. Mi corazón es el haz de oros en el vértice de la Torre Eiffel. Los espejos desvisten a la noche de los palacios viejos. Me persiguen los péndulos desorientados. A flor de insomnio, he perdido la noción de los puntos cardinales. Una bandada de pianos negros me está devorando los pulmones. Oigo cantar a las pirámides en canciones góticas. Me estoy ahogando en un cacharro ilógico. El universo se ha vuelto loco. El bosque de los insomnios, soy una hélice desorientada. A través de un concepto que desarrollamos y que investigamos en la ciudad de Guayaquil en el año 2018, llamado el tecnochamanismo, nosotros hemos ido construyendo una serie de activaciones que tienen que ver con el mundo sonoro, con el mundo ciencia ficcionado y también con el mundo performático y en ocasiones con el mundo narrativo. Entendemos al tecnochamanismo como suspiros compartidos, situacionismos al estilo Pong, chamanismos transveralizados, sincréticos, antropofagias socioculturales, ruido chamánico, la alquimia andina, la instauración de la ciencia ficción andina y los arnautas resucitados. Cada uno de estos capítulos está acompañado por una presentación o por digamos, un desenlace audiovisual que ha tenido que ver con la temporalidad en la que se empezaron a desarrollar los conceptos. Aquí están los enlaces para ver los videos, por ejemplo, en Vimeo en 2015, que es cuando empezamos a trabajar bajo el concepto de tecnochamanismo. Luego digo o decimos desde el Kipong, la máquina, el espacio exterior, los neochamanismos, el teletransporte, la ingeniería genética de seres humanos, la comunicación con entidades extraterrestres, la construcción de robots inteligentes o de realidades simuladas, los viajes en el tiempo estructuran ya nuestra realidad y se funcionan al mezclar las cosas frágiles o inciertas con las certezas académicas universales, tal como la evolución biológica, como un bricolage de núcleos rituales, imágenes de ficciones que no corresponden a ninguna pureza o perfección. Su naturaleza es el error, sin que se observe una traza lineal que se les relacione. Todo este concepto del cual estoy hablando, toda esta experiencia que les estoy contando, va a ser llevada al universo físico a través de la aparición de un mensajero que aparece de un mundo ficticio al cual le llamamos el golem andino, que es una mezcla de planta, hongo y persona a la vez, y que nace de una crisálida ágave. Este mensajero, que es el Sprulpa Nuna Mishki, es un mensajero proto-kipunker que trae como esta metáfora hacia lo que es un mundo ficcionado dentro de la sociedad y que utiliza a la música experimental como una forma de comunicación, a manera de lo que vendrían a ser los encuentros cercanos de tercer tipo. Él envía un mensaje ciencia ficcionado a través de la música, donde lo que él quiere decir es que existe un mundo de Homo cósmicos fungi, que es una alteración en el tiempo donde no existe una conquista de América, y si existió, existió en otros términos, y a partir de ahí es que decodificando un quipu, él lleva este mensaje en diferentes presentaciones.
Esta es una de las presentaciones que tuvimos en Cusco en el año 2006, donde el mensajero hace un encuentro con una serie de chamanes queros que también ayudan a construir este mensaje. Y cuando el mensajero pregunta a los chamanes quero acerca de cómo debe abordar el mensaje, ellos le dicen que todo lo que él pretende comunicar ya lo lleva dentro. Todos estos mensajes han sido codificados a través de los Mayabs y de la idea virus de William Burroughs, que pretende que esta idea se esparza como un virus a través de cada una de las personas que la lleguen a escuchar. Así, cada una de las presentaciones se convierte en una especie de neo-ritual andino dentro de la densidad andina, que tiene como 4 identificaciones o 4 espacios específicos, que es la identificación, la diferenciación, la integración y la trascendencia. Este es el personaje que se crea ficticiamente, que tiene el rostro de un ágave, y que aparece como una especie de, a través de una invocación. Primero aparece de forma, digamos, dibujada en un gráfico, y luego a través de una invocación dentro de un temazcal, él va a tomar vida. Él toma vida a través de la invocación en este temazcal y una serie de invocaciones más que se dan en ambientes sonoros rurales, en la ruralidad del Ecuador, en una serie de, digamos, rituales sonoros donde se le invoca al personaje y luego finalmente él va a aparecer para llevar su mensaje. Esta es una de sus primeras apariciones donde podemos ver su, digamos, estructura o su cara de ágave. Está conformado de esa forma, de esa genética, y aparece como por primera vez en una residencia artística en Puquinostro en 2017. Este es el personaje ya más elaborado en una estética que de alguna forma mezcla el steampunk con el mundo andino, con una serie de elementos que tienen que ver con el retrofuturismo y la posibilidad de una, digamos, narración histórica a partir de una ucronía. Y de esta forma aparece para dar su gira de prédica alrededor de diferentes países. Este es el personaje en acción. Aquí el personaje está en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito en 2007. Está haciendo su interpretación ya sonora de un quipu. El quipu es el que él lleva colgado en su, en su pecho. Y la interpretación sonora se hace a través de interpretar una partitura eh, creada por la graficación de un quipu en una grabadora multitrack de 4 canales donde se utiliza un bajo y sonidos aleatorios para hacer la interpretación sonora de este quipu. Aquí está el personaje que inició su prédica ya en la Ciudad de México. Lleva el quipu siempre presente con él para que pueda ser leído e interpretado sonoramente en una serie de activaciones. Este es el personaje ingresando a la Amazonía ecuatoriana de regreso de México para llevar el mensaje también allá y para tener otra presentación en una quinta llamada la Quinta de Juan Montalvo en la ciudad de Ecuador, donde sigue con la prédica y sigue introduciendo esta idea de ciencia ficción andina, esta idea de no conquista del Abya Yala a través de el sonido y a través de la interpretación del quipu como un sonido. Finalmente, el mensajero, luego de dar su mensaje al mundo, desaparece en la ciudad de Nueva York, en una presentación que tiene en el BAM de la ciudad de Nueva York, donde se graba un vinilo con todo el sonido y con todo el mensaje que el mensajero trae para el mundo. Es un mensaje que habla de un conocimiento nuevo, que habla de la posibilidad de que el mensajero haya aparecido en Ecuador
por el hecho de que el Ecuador es una especie de equilibrador del mundo, que no separa, sino más bien une territorios, y que trae el mensaje de que los hombres o en el futuro somos una humanidad cósmica, fungi, unida por un micelio universal, que nos invita a atrevernos a soñar posibilidades de América Latina desde la ciencia ficción. Y básicamente esa era lo que quería compartirles. El Kipong es un estilo que mezcla a los quipus andinos con una, digamos, tendencia de la ciencia ficción o llamada el steampunk, que es una derivación del cyberpunk y de la serie de, digamos, enunciados punk que existen, como el biopunk, como el ginecopunk, como el dieselpunk, y una serie de digamos, derivas que tiene el cyberpunk, y nosotros decimos que por qué no, tal vez desde Latinoamérica, desde el habla yala, puede existir una derivación de este estilo que sería el kipong, que lo que hace es mezclar una serie de estéticas andinas, una serie de estéticas del habla yala dentro de la ciencia ficción, proyectando así un discurso en el cual Latinoamérica se aleja un poco del realismo mágico, porque yo pienso, consideramos nosotros que el realismo mágico en América Latina es real, no tiene nada de mágico, es realmente algo que existe aquí. Aquí crecen rosas en las manos, y damos o abrimos una posibilidad a un mundo ciencia ficcionado que puede ser interpretado desde la música experimental. Genial, muchas gracias, José Luis. No sé si los asistentes tienen alguna pregunta, porque estuvo genial esta intervención. Quiero darle espacio a los asistentes. Entre las ponencias vamos a tener espacio para preguntas o comentarios. Si los desean, lo pueden dejar en el chat. Pero bueno, yo por mientras, si tengo una pregunta, bueno, pregunta, comentario para ti, es fascinante el plantearse las sociedades de la ciencia ficción, es apasionante, sobre todo porque tú incluyes toda la parte mística y de rituales, ¿no? En tu propia ponencia. Entonces mi pregunta es, a partir de esta cita de Julio Verne que mencionaste, porque me leí tu artículo, todo lo que una persona puede imaginar, otros pueden hacerlo realidad. Me pareció muy poderosa esa frase. Tengo una pregunta, ¿a qué otros tipos de rituales podríamos recurrir para romper, como tú mencionas, la condición divina del oído occidental y la subjetividad del intérprete? ¿Qué rituales en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad, nosotros podríamos recurrir para poder romper estos condicionamientos sonoros que tenemos? Nosotros creemos que la ritualidad obedece directamente al mito. Pensamos que la construcción de nuevos mitos es uno de los enfoques hacia donde el arte contemporáneo latinoamericano debería caminar, es nuestro pensar. Y desde ese punto de vista creemos que el ritual lo que ayuda es a reafirmar esta cuestión mitológica. El ritual lo que haría es ayudar a ser más consecutivos, hacer carne el mito de alguna forma. Y proponemos una ritualidad desde lo cotidiano, es decir, que cada una de las acciones que nosotros desempeñemos a partir del día de hoy sean ritualizadas dentro de la concepción de un posible universo donde no existe una conquista de América Latina, o, como decía, esta conquista es una conquista fallida que se plantea desde otros términos, abriendo así una posibilidad para un nuevo imaginario. Es más o menos como en los mitos de Tulu, Lovecraft hablando de Tulu por primera vez y diciendo que o dándonos a entender que no se debería hablar de Tulu, que a Tulu habría que desaparecerlo. Es como él digamos, hace el acercamiento a este monstruo, que después empiezan a hablar de él, se le entiende como una religión, y cada vez que se habla más de él, él crece, acrecenta y hace su aparición dentro del mundo. En ese mismo sentido, pensamos que la evocación de un sentido ciencia ficcionado desde América Latina
con crisálidas ágaves, con naves de bambú, con la cura a la muerte, con tecnochamanes, puede evocar este sentido a la construcción de un nuevo mito que se reafirmaría día a día dentro de un ritual contemporáneo, que puede ser sonoro, puede ser místico, puede ser una oración, puede ser el simplemente hecho de evocar esta idea y de transmitirla de cerebro en cerebro. Muchísimas gracias, José Luis. Excelente ponencia. Y bueno, recuerden si tienen comentarios o tienen preguntas, las podemos hacer al final en la mesa redonda que tengamos. Muchísimas gracias. Ahora seguimos con Victoria Trillo. Hola, muy buenas tardes. Voy a compartir yo también pantalla. Bueno, mi presentación es un poquito bastante diferente, puesto que lo que yo estoy haciendo ahora mismo es todavía, bueno, estoy en una parte teórica de la investigación y am, aquí está. Y está en otro punto. Pero bueno, vamos a ver. Espera, que esto quiere ir solo. No. A ver. Vamos a ver si vuelvo a hacerlo y si lo comparto en condiciones. Vamos a ver si puedo abrirlo. No. Estos problemas técnicos de última hora. No hay problema, la tecnología tiene sus Sí, lo hemos probado antes, flexibilidades. pero tenía que funcionar mal ahora, por supuesto, como no. Si no, no sería esto el directo. Bien, vamos a ver ahora, si quiere. Porque claro, le he dado a compartir, a verlo en proyección. Mira, ahora Ahora sí sí. podemos verlo, sí. Sí. Bien, pues Música y cuerpo en diversidad, una experiencia sonora y corporal desde la multisensorialidad, es una investigación dentro del programa de doctorado de arte, producción e investigación, cuya tesis se inscribe en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de la Universidad Politécnica de Valencia, España, cuyo producto final será un proyecto de creación artística inscrito en la línea de estudio en torno a las artes vivas, combinando una instalación sonora y una performance. La investigación se encuentra en este momento en una fase inicial y esto es un poco lo que les voy a contar hoy. El fin último de la investigación es comprender mejor y acercarse a la experiencia sonora de las personas con diversidad auditiva, considerando que las personas sordas o con diversidad auditiva son una minoría cultural que vive inserta en una sociedad eminentemente oyente. De una forma bastante tímida, se está produciendo un intento de integración o consideración de esta comunidad dentro de la sociedad a través de diferentes herramientas como videollamadas o traductores de lengua de signos en las aulas, pero es en todo caso algo muy somero para poder cubrir una integración satisfactoria y plena de estas personas dentro de la sociedad. Y habitualmente la intención es más bien la de integrar y adaptar dentro del mundo oyente a estas personas, intentando que éstas se adapten a la visión hegemónica del oyente, que no al contrario. Los objetivos de esta investigación son, en primer lugar, profundizar en la percepción sonora, más allá de lo estrictamente auditivo, buscando vías para mejorar la experiencia musical en personas con diversidad sensorial. En segundo lugar, elaborar desde la investigación y producción artística un modelo de comunicación enfocado a las personas oyentes con el objetivo de sensibilizar y clarificar la comprensión de las experiencias sonoras tal y como las perciben los no oyentes. Y el objetivo, al final, es acortar la distancia social entre la comunidad sorda y oyente a través de una mayor comprensión y acercamiento de la cultura oyente a la cultura y comunidad sorda. Para contextualizar esta comunicación es necesario fundamentar aquellas cuestiones en la relación de las personas sordas como comunidad cultural desde la identidad lingüística, cuáles son las opciones para acercar el mundo musical a las personas sordas, para finalmente de hablar cómo está esta investigación proyectada y la propuesta de producción artística. Las personas con diversidad auditiva históricamente en nuestra sociedad se han considerado discapacitadas,
La diversidad auditiva es contemplada por una sociedad oyente como una deficiencia incapacitante, poniéndose en el factor diversidad la mirada colonialista y poniendo el empeño en arreglar lo que se contempla como un problema. Esta supuesta normalidad es irreal. En todas las sociedades la diversidad existe y es más habitual de lo que nuestra sociedad quiere creer. Según varios autores, como Jim Ferris o Carrie Sandals, las comunidades de personas con diversidad se sienten infravaloradas y observadas con condescendencia, tratadas como personas enfermas. El mismo tratamiento de condescendencia se da en el ámbito de las artes escénicas. Una bailarina con diversidad funcional es considerada extraña, incómoda de mirar, fuera de la norma. No puede hacer lo que se espera de una bailarina profesional y por tanto no se la considera profesional. Lo suyo no es danza, sino una variante adaptada, una curiosidad dentro de las artes contemporáneas. Las artes clásicas jamás aceptarían un cuerpo no normativo, incapaz de realizar ciertos movimientos que se consideran básicos e indispensables dentro de la danza. El mundo es diverso y es algo que hay que mostrar también en escena. Para comprender la lenta aceptación de la diversidad auditiva dentro de la sociedad y las artes, es importante tener en cuenta el momento de aceptación y consideración de la comunidad sorda como tal dentro de la sociedad. Es clave comprender en qué momento y de qué forma se ha valorado y aceptado la lengua de signos, puesto que es una comunidad cultural que tiene diversos signos identitarios, pero entre ellos y posiblemente el más fuerte, la lengua. Durante mucho tiempo, la lengua de signos ha sido menospreciada, considerada como una mera traducción de la lengua hablada en movimiento. Como formación y elemento útil dentro de la enseñanza de las personas con diversidad auditiva, es introducida a principios del siglo XIX. Antes de esto, su aprendizaje había sido prohibido y en los centros educativos se obligaba a aprender solo lengua oral. Es muy significativo el hecho de que hoy en día los niños con diversidad auditiva en la mayoría de centros especializados reciben una fuerte educación de lengua hablada oral. Se sigue considerando que no integrarse en el mundo oyente es una forma de autoexclusión. Aprenden a hablar, aunque muchos son incapaces de escuchar lo que dicen. Una tarea ardua cuando no se puede escuchar ni comprender lo que sucede cuando sale de tu cuerpo un sonido. No pueden ni imaginar cómo es el sonido que sale de su propia boca. Esta es una adaptación funcional a una oralidad hegemónica. Desde hace unos 40 años, la lengua de signos ha sido aceptada y reconocida como lengua y la comunidad sorda reconocida. Y esto ha llevado a una mejora en su estatus y consideración y, por tanto, también a una mayor y mejor integración en la sociedad de estas personas, pero siguen siendo aisladas y excluidas en gran medida. Las personas oyentes ignoran a las personas sordas, tal como manifiestan, entre otros autores, Oliver Sacks. La mayor parte de lo que somos forma parte de la cultura, evidencia que a su vez nos inserta dentro de una comunidad, que nos llega a través de lo que escuchamos. Aprendemos a hablar por cómo hablan nuestros familiares, con sus acentos, sus chistes, sus giros lingüísticos, y eso nos da una identidad, generando una comunidad y una cultura común, una memoria auditiva común y una sensación de colectividad. Generacional, de colectividad generacional de la que las personas con diversidad auditiva están excluidas. Ellas generan su identidad a través de otros canales, centran su aprendizaje en otras vías que no son las auditivas, generando una memoria común diferente a la de las personas oyentes. Muestra de esto es la gran diferencia que hay entre personas con diversidad auditiva, que lo son de nacimiento, prelingüísticas, y aquellas que han llegado a ese estado después de haber aprendido a hablar, es decir, personas que sí han escuchado pero después han perdido esa capacidad, las poslingüísticas. Las primeras no pueden imaginar cómo es el sonido. Las segundas, a pesar de no escuchar, saben lo que es y pueden imaginar, aunque esta información no les llega al cerebro. Reconocer esta diferencia es reconocer que las personas con diversidad auditiva tienen una identidad cultural que las convierte en una comunidad a tener en cuenta. Indagar en la cultura sorda es averiguar que tienen sus propios chistes, sus giros lingüísticos o juegos infantiles. Y este es el inicio de una integración real que vaya más allá de un intento de adaptación al mundo oyente. Las experiencias realizadas para las personas con diversidad auditiva pueden dividirse entre aquellas que pretenden incluirse dentro de una experiencia pensada para personas oyentes y aquellas que las ponen en el centro, siendo protagonistas de la creación
y el hecho artístico, y no solo receptoras pasivas de formas adaptadas de arte inicialmente no pensado para personas con sus características. Toda la creación está pensada directamente para personas con diversidad o sitúa a las personas con diversidad como parte del proceso creador. Respecto a la creación para personas con diversidad en las que se crean fórmulas o dispositivos que ayudan a alcanzar una experiencia algo más cercana a la del oyente, cabe decir que no son las que centrarán este estudio, puesto que la intención es ir más allá. El problema fundamental que detecto en este tipo de propuestas es que tratan generalmente las experiencias inclusivas como un recordatorio incapacitante para los no oyentes al considerarse que no pueden alcanzar experiencias sonoras completas y siendo en su mayoría pensadas por personas oyentes. La variante que interesa en esta investigación es aquella que se compone de propuestas que sitúan a los no oyentes como personas que forman parte del proceso creador y donde tienen un papel central por ser las obras pensadas exclusivamente para ellos o bien por ser parte activa de la creación. Podemos encontrar en esta grupos de batucada para personas sordas, como el que se ve en la imagen, que es Bembé, una batucada de Granada. Grupos de teatro para personas sordas, como la Compañía Madrileña de Personas Sordas El Grito. Y especialmente me gustaría destacar la creación de Christine Sun King, que es la artista de la imagen, la artista central, puesto que enfoca directamente a la creación sonora desde la perspectiva de la diversidad. Esta artista trabaja la vibración sonora transmitida a través de otros medios, dejando entrever cuál es la experiencia sonora real de una persona con diversidad auditiva. También se pueden destacar los masajes sonoros de Pascal Batús o Thierry Mariot y los ejercicios de visualización sonora de la cimática. También el trabajo de Pauline Oliveros o los talleres de danza para personas sordas de Itasia Dubois o el coreógrafo Astad Debo, que tiene una compañía de danza con bailarines sordos. En realidad es el cerebro el que escucha, no nuestros oídos, que efectúa una traducción de la vibración del aire. En personas oyentes esto se produce sobre todo por la traducción de las ondas recibidas al órgano especializado, el oído. Pero esta vibración es también recibida en todo el cuerpo y las personas con diversidad auditiva prestan atención a esta evidencia perceptiva. Pero no por no recibir esta información, las personas con diversidad auditiva dejan de disfrutar de la música. Su vibración rítmica y diferenciada de otras experiencias sonoras produce placer a todos los seres vivos. Una escucha a través de los oídos o del cuerpo invita a moverse y a diversas emociones. La música es escuchada de forma profunda por todo el cuerpo. Es una vivencia o una experiencia que conecta con nuestros sentidos y el cerebro de forma biológica. Y por este motivo nos produce placer. Entre otras cosas, según David Byrne, porque las frecuencias que se emplean, la rítmica y las demás características se asemejan al habla. Con lo que la pregunta sería, ¿por qué complace la música a las personas sordas prelingüísticas? Y creo que la respuesta en parte está en esa escucha a través de los sentidos. La pretensión de esta investigación es intentar comprender cómo es la escucha en personas sordas a través de diversos instrumentos que potencian otras dimensiones sensoriales, como el tacto o el mecanismo visual, intentando con ello poder llegar a comprender un poco mejor su experiencia sonora y poner de relieve la escucha profunda, con todo el cuerpo, privado del oído, a fin de poner otras cosas en juego a las que de normal las personas oyentes no prestamos atención. Para la realización de esta propuesta artística se emplearán varias estrategias, como es la transmisión del sonido a través de dispositivos que amplifiquen la dimensión táctil y visual de lo sonoro, la privación de la audición en personas oyentes y el trabajo del cuerpo en personas con diversidad auditiva. Esta última estrategia está basada en la valoración de las lenguas de signos como formas de comunicación corporales. La música, por su parte, además de las funciones meramente estéticas, tienen otras comunicativas. Y es en esa conexión entre funciones de ambos lenguajes, la lengua de signos y la música, donde se halla desde esta investigación una vía consistente que nos permite encontrar los vínculos empáticos para conectar con el paradigma de la diversidad auditiva. Esta investigación tiene una finalidad aplicada que precisa de una base teórica fundamentada en la interdisciplinariedad. El colofón de este trabajo es la producción de una pieza artística
en la que se pretende investigar sobre diferentes dispositivos que afectan a la escucha a través de todo el cuerpo y la danza como medio de comunicación y expresión para las personas con diversidad auditiva. El propio proceso de investigación será el que encamine el proyecto resultante hacia una pieza de danza, performance o instalación que acerque a todos estos elementos a todas las personas. Experimentación con dispositivos que transmiten la vibración sonora por vías físicas y visuales y experimentación corporal a través de la danza y la performance. Describir y analizar las sensaciones y experiencias de las personas con diversidad auditiva y establecer y explicar con más profundidad las relaciones entre cuerpo, sonoridad y sensorialidad. El análisis y evaluación crítica y comparativa de los resultados empíricos extraídos a través de la fuente primaria del objeto de estudio y de la información recogida de estudios previos, acercando a la comunidad sorda al resto de la sociedad, poniéndola en valor y rompiendo las fronteras que la excluyen, haciendo a la sociedad un poco menos sorda y un poco más oyente de las necesidades diversas. Y aquí aquí les dejo un poco de bibliografía básica y muchas gracias. Muchísimas gracias, Victoria. Este tipo de investigaciones son tan maravillosas. No sé si alguien en el público tiene alguna pregunta. Yo tengo muchas, sobre todo la multisensorialidad, es algo tan explorado, creo que últimamente mencionas a Paulín Oliveros y tengo un referente bastante cercano a Paulín y sobre todo por su trabajo con la escucha y cómo escuchar con todo el cuerpo, como tú mencionabas. Entonces, a partir de esto, también igual que con José Luis, tengo un comentario pregunta, que es la multisensorialidad propone fortalecer comunidades a partir de lo que no es considerado la norma, desde la diversidad, desde lo que la investigadora y filósofa Laura Marx diría que se llama sensorium cultural, que es como tú absorbes la cultura a través de tus propios, eh, digamos, tus propias sensaciones o tus propios nervios. Entonces, ¿qué puentes tú piensas a partir de esta investigación? ¿Qué puentes tú piensas que se pueden tejer eh, para transferir las experiencias sonoras multisensoriales del mundo estrictamente auditivo a el mundo, digamos, sonoro diverso, auditivo diverso, y al revés? O sea, ¿cómo se puede crear esa conversación, esa eh, exploración, o ese compartir experiencias? Porque todavía hay como una brecha amplia entre, digamos, no quiero sonar binaria ni nada por el estilo, pero sí hay una brecha entre el mundo, digamos, estrictamente auditivo y la diversidad sensorial. Entonces, ¿cómo la multisensorialidad intenta crear esto o tejer estos vínculos poco a poco a nivel social? Bueno, evidentemente hay ahí una barrera y es nuestra comprensión, y ahí me meto yo como persona oyente, nuestra comprensión de cómo es su experiencia. Porque, como comentaba antes, las personas poslingüísticas son personas que han escuchado alguna vez, pero las personas prelingüísticas jamás han escuchado, no saben cómo es un sonido. Entonces, ahí hay un salto muy grande que además creo que a todas luces es insalvable, porque mi idea es, es privar de oído a las personas oyentes para ayudar a acercar, pero siempre hay un componente en el que tú vas a seguir imaginando sonido. Y eso o sea, podemos intentar comprender, podemos empatizar, pero nunca vas a llegar a saber cómo es esa experiencia sonora para la persona que nunca ha escuchado. De hecho, hay varias investigaciones que, sobre todo Oliver Sacks, que es neurólogo y investiga mucho sobre las personas sordas, tiene varias investigaciones en las que observa un funcionamiento totalmente diferente del cerebro de las personas que no escuchan ni nunca han escuchado. Es decir, el cerebro es un órgano flexible que es capaz de empezar a ajustarse y pues no escucho, pues el área de Broca, esas áreas que habitualmente están centradas en la escucha, se dedican a otras cosas. Entonces, podemos intentar comprender esa escucha, pero a mí me gustaría poder saber imaginar, porque tiene que ser una experiencia realmente, saber cómo esas personas realmente experimentan el mundo.
Sí, es muy maravilloso el tema de la imaginación. Paulino Oliveros con el deep listening, con la escucha profunda, Sí, también habla de cómo imaginar, y no solamente imaginar la parte de multisensorialidad, sino también a través del tiempo, cómo imaginar el pasado sonoro y todo esto. Así la imaginación es vital en este tipo de sí. investigaciones. Muchísimas gracias por compartirlo. No sé si alguien más tiene algún comentario o pregunta. La verdad es apasionante, podríamos hablar de esto horas. Horas. Bueno, vamos a ver si tienen algún comentario para el final. Y bueno, gracias, Victoria. Seguimos con María Monterrosa, otro tipo de escucha. Gracias. Buenas tardes a todos y gracias por conectarse. Voy a compartir pantalla. ¿Se visualiza bien? Sí, lo podemos ver. Súper. Bueno, pues un poco al igual que Victoria, mi exposición está un poco más en lo teórico todavía. Estoy todavía en proceso de la construcción del objeto de estudio, porque bueno, hay como diversas aristas que me interesa estudiar. Sin embargo, a lo largo de mi trayectoria académica, que no es muy larga, sin embargo, me ha permitido observar eh, la necesidad de estudiar el trabajo que las mujeres están haciendo desde este lugar denominado escena o escenas, ¿no? En plural. Entonces, pues bueno, esta exposición la titulé Prácticas, Resistencias y Afectos hacia una construcción de escenas musicales femeninas. Es una pregunta que me gustaría si al final de la exposición alguien pudiera bosquejar alguna respuesta. Eh, es, como les decía, una exposición un poco más teórica y bueno, pues rescato esta frase muy linda y muy profunda de este documental que probablemente varias personas de las que están presentes han visto, y si no lo han visto lo recomiendo mucho, que dice: la historia de las mujeres ha sido una historia de silencio, de romper el silencio con ruido hermoso. Este documental de Sisters with Transistors, que nos presenta pues el trabajo que las mujeres han realizado a lo largo de la historia en el ámbito de la música electrónica. Creo que justamente esta frase resume la historia de las mujeres casi en cualquier ámbito, no nada más en la escena electrónica, sino en cualquier tipo de campo de conocimiento. Eh, y justamente por eso, porque la historia de las mujeres ha sido la historia del silencio, eh, consideramos o considero que es importante retomar a la filósofa Celia Morós cuando habla de la importancia de la genealogía. Ella nos dice que la genealogía es empoderamiento, porque si no es un muro de arena. Y las mujeres, si no reconstruimos nuestra genealogía, todo parece que siempre vuelve a empezar desde cero. Todo parece que se haya vuelto a inventar desde cero y estamos perdidas. Justamente por eso es como parte de o si no es que el punto fundamental de documentar la existencia del trabajo que las mujeres han realizado en distintos ámbitos, específicamente en el ámbito musical y concretamente como ya en prácticas muy específicas. Entonces, pues bueno, justamente rescatar esta genealogía nos permite no partir desde cero, sino reconocer el trabajo anterior y reconocer el trabajo de las ancestras y en ese sentido, pues traerlo siempre a colación cuando haya oportunidad de hacerlo. Retomo esta tipología, ¿no? Que son los arquetipos de la mujer en la música, que elaboró la musicóloga feminista Laura Viñuela Suárez, que me parece guarda un paralelismo muy importante con el trabajo que ha desarrollado también la antropóloga feminista Marcela Lagarde. Marcela Lagarde tiene esta gran obra que se llama Los cautiverios de las mujeres. Entonces me parece que estos arquetipos de la mujer en la música guardan profunda correspondencia con el trabajo de Marcela Lagarde. En estas imágenes podemos observar que, bueno, pues las mujeres se nos ha representado o nuestro rol permitido dentro del campo musical
¿no? Ha sido el de madres, el de esposas o musas, el de fans, ¿no? Fanáticas histéricas sin control que necesitan ser contenidas, o si no, como groupies, ¿no? Que es como la fan de, en un nivel más avanzado, por así decirlo, que tiene acceso ya a los músicos, creadores, etcétera. Entonces, bueno, a partir de estos arquetipos podemos, o puedo más bien dicho, establecer como esta construcción de por qué es importante ver las prácticas que las mujeres están llevando a cabo en la actualidad y también ya desde hace algunos años. Sin embargo, bueno, pues parte de mi reflexión de lo que me trae ahora a este encuentro y a este diálogo con ustedes es justo, bueno, pues en mi tesis de maestría, yo la hice sobre la escena de la música oscura de la Ciudad de México y al final del trabajo, en las conclusiones, me di cuenta justamente que, bueno, pues no había tantas mujeres presentes, ¿no? Eh, y descubrí una serie de cosas que me llevaron justo como a interesarme en entonces cómo se desarrolla el papel de la mujer dentro de una escena. Sin embargo, pues bueno, considero importante partir como de esta noción, desde este uso lego, ¿no? De uso común, que es pues bastante utilizado de manera pues coloquial o en las conversaciones cotidianas, ¿no? No necesariamente con personas muy instruidas o especializadas en este tipo de conocimiento o que pertenezcan al campo musical. Entonces, pues bueno, este concepto o esta noción en un primer momento comenzó a utilizarse dentro del discurso periodístico, principalmente para caracterizar las formas de vida bohemia y marginales asociados con el mundo del jazz. Esto es una cita que recojo de Bennett y Anderson, que son, bueno, de los teóricos que han desarrollado o han estudiado de manera abundante este concepto de escena, que incluso proponen una tipología ya en un momento como un poco más problematizado, ¿no? Pero este es como el primer acercamiento de... También, por otro lado, dentro del mismo discurso periodístico se ha utilizado la noción de escena para describir la música, la vestimenta o el comportamiento que tiene que ver con un género particular de música. No obstante, lo paradójico también es que no todas las escenas están visibles dentro de este discurso periodístico. Sin embargo, dentro del uso lego, la escena es también una fuente cultural, un recurso cultural para los seguidores de géneros musicales particulares, pues permite forjar expresiones colectivas de identidad de lo que se considera underground, alternativo, o que se encuentra al margen de lo mainstream, ¿no? Y que esta construcción de identidad colectiva, underground, alternativa, pues es una forma de distinción en términos de Bourdieu, justo de diferenciarse del el resto. Por motivos de tiempo, pues no voy a desarrollar todo este listado que elaboré. Sin embargo, sí considero fundamental incluso a veces tratar los conceptos como de manera biográfica, ¿no? Para poder entender justo en qué momento comienza a usarse, cómo empiezan a desarrollarse y para poder ver cuál ha sido la evolución de los conceptos y cómo han surgido. Mi formación está en ciencias sociales, entonces, pues bueno, quizás un poco se justifica esta elección de hacer la biografía conceptual de un concepto. Bueno, como les comentaba, a principios de la década del 40 aparece el concepto de escena en la jerga periodística, y lo que es muy curioso es que casi 50 años después este concepto se inserta dentro del campo de las ciencias sociales, propiamente en los estudios culturales principalmente, y es a finales de la década del 80 y principios de la década del 90 del siglo pasado cuando este concepto comienza a desarrollarse y empieza a utilizarse como una herramienta de análisis. Justamente pasa una década, me parece como muy interesante que una década después el concepto cobra nuevamente relevancia, y esto es una hipótesis que yo hago a tientas porque no lo he comprobado. Sin embargo, es muy interesante que, bueno, justo el inicio del siglo XXI coincide como con este gran auge de Internet, de las redes sociales,
y principalmente pues como de este acceso a la información, ¿no? Un poco, entre comillas, democratizado. Entonces empieza como a ver la necesidad de estudiar cosas como mucho más específicas, ¿no? El acceso a la información, a la descarga de música gratuita, etcétera, pues va generando ciertas prácticas y que también pues cierta música se difunda, ¿no? Aunque evidentemente no toda la música está en internet, pero sí una parte importante de lo que se ha grabado hasta el momento. Entonces, pues es interesante ver que justo a inicios del siglo XXI hay una gran producción conceptual o teórica sobre la noción de escena. Podemos ver en este listado que, bueno, pues algunos autores incluso se repiten, porque son como los más recurrentes, pero también podemos observar que, pues, básicamente la producción académica de este concepto se ha realizado por hombres académicos, ¿no? No hay una visión, una perspectiva de género propiamente o que haya tratado de explicar con otros ojos o mejor dicho con lentes violetas que implica una escena cultural o una escena musical en donde estén implicadas las mujeres de forma activa, no solamente como espectadoras. Entonces, bueno, este es un pequeño esbozo de más o menos los autores que han tratado este concepto. Y justamente a raíz del trabajo teórico que se ha desarrollado al respecto, pues el concepto de escena ha venido a sustituir a otros conceptos que le antecedían y que estaban de alguna manera enfocados en explicar o analizar los fenómenos relacionados con la juventud, con las culturas juveniles, ¿no? Incluso el concepto de subcultura, que es como uno de los más antiguos, por así decirlo, ¿no? Que fue creado en la década de los 70 por Dick Hebdish, y que, bueno, de la mano de este concepto de subcultura viene el concepto de estilo, y después se van derivando otros como culturas juveniles, después como los neotribalismos o conocidos en Lego como las tribus urbanas, ¿no? Que bueno, al final estos conceptos terminan siendo limitantes para entender justamente cuáles son los alcances de la escena. Desde las ciencias sociales, como les comentaba anteriormente, pues se ha utilizado como una herramienta eficaz para analizar principalmente el consumo musical y también su producción. El primer investigador que hizo como esta aproximación teórica hacia la escena lo definía o lo concebía a esta herramienta de análisis como un recurso para entender, para explicar, para interpretar las prácticas significativas en contextos geográficos determinados, obviamente relacionados con la música, ¿no? Consumo musical, producción musical. Posteriormente, William Stroh nos dice que, o él define la escena como un espacio cultural en el que coexisten una serie de prácticas musicales vinculadas con una herencia musical que interactúan entre sí dentro de procesos de diferenciación y de trayectorias de cambio e intercambio. Casi una década, poco más de una década después, viene Alan Bloom, que es también un sociólogo, que él me parece complejiza un poco más el concepto de escena y nos dice que la escena designa la teatralidad de la vida urbana y las formas en las cuales parte del placer de las ciudades viene de ver a la gente reunida en situaciones de convivencialidad. Es muy importante destacar que Alan Bloom elabora esta caracterización teórica de la escena a partir de el interaccionismo simbólico de Erving Goffman. Entonces, todos los elementos que él sitúa o rescata para poder explicar lo que él denomina la gramática de la escena, pues tiene mucho que ver con esta parte del interaccionismo simbólico. Y el interaccionismo simbólico no es otra cosa más que justamente la interacción de subjetividades y de sentido común que se da en el seno de lo social. Entonces, pues bueno, algunos de estos elementos gramaticales de la escena, nos dice Bloom que por un lado está la regularidad, la extensión, la mortalidad, la colectivización, la teatralidad, la transgresión y la escenificación o el espectáculo. Respecto al primer elemento, nos dice que, bueno, tiene que ver con temas, con un asunto de persistencia, del compromiso
de las personas que están implicadas en la escena. No necesariamente todas las personas que forman parte de una escena forman parte activa, ¿no? Hay algunas personas que son más bien voyeuristas, él les llama, porque justamente su nivel de compromiso no está directamente implicado en términos de creación o de producción. Por otro lado, la extensión justamente se deriva también de la regularidad y nos dice que justo tiene que ver con esta cuestión de la pertenencia, de la exclusividad contra la distinción. ¿Quién sí forma parte y quién no forma parte y cuáles son los criterios que permiten a las personas formar o no formar parte, ¿no? O ser disgregadas o no. La mortalidad, bueno, nos dice la permanencia de las escenas y también nos permite observar cómo evolucionan. Por otro lado, la colectivización nos habla justamente de este deseo de comunalidad, del compartir la subjetividad entre las personas que bien pueden formar parte o no pueden formar parte. Creo que es un concepto que nos permite complejizar y no necesariamente dar como respuestas muy certeras. Sin embargo, son como aproximaciones porque al final cada escena tiene sus propias particularidades. Por otro lado, la teatralidad, que justamente creo que es la noción que rescata más del interaccionismo simbólico y que tiene que ver con estos actos dramatúrgicos de la interacción en la vida cotidiana, ¿no? No es como una cuestión de fingir o de estar en un papel fingido. Sin embargo, la elaboración que hace Goffman desde el interaccionismo simbólico nos dice que, bueno, nuestros actos están guiados por la subjetividad, pero esta subjetividad obviamente está construida en un marco cultural que nos permite ciertos patrones o ciertas normas de comportamiento, de actuación y de interacción con los otros. Y que bueno, en este juego de teatralidad, nos dice Goffman Alan Bloom, que está este fenómeno del ver, ¿no? La escena también es ver, pero también ser visto o dejarse ver, ¿no? Es como la puesta en escena de uno mismo, de uno mismo, en la escena, que es también el escenario, ¿no? Y por otro lado está este elemento que Bloom destaca como el espectador ocioso. La transgresión, que tiene que ver con un tema de socialización, nuevamente de los roles, de las rutinas permitidos dentro de las interacciones sociales. Y finalmente, la escenificación o el espectáculo, bueno, más bien dicho, la escenificación está, digamos, de alguna manera limitada por el alcance de un proyecto compartido entre las personas que forman parte activa de una escena, ¿no? También de su agenda. De lo contrario, podría caer en esta cuestión de solo ser un espectáculo. Veo que el chat se mueve, no quiero abrirlo, pero si alguien quiere abrir el micrófono o si me pueden avisar si me paso del tiempo porque... Justamente, María, estábamos hablando de eso. Ah, ¿ya me pasó? Sí, sí, sí. Perdón, voy a concluir así en 2 Ok, minutos. súper. Bueno, de esta cuestión ya no me voy a como clavar tanto en esto. Quisiera pasar como a esta diapo, donde rescato algunos de los colectivos que actualmente existen, y son algunos, que justamente tienen que ver con las prácticas que llevan a cabo las mujeres que conforman parte de estos colectivos, que también es muy importante decirlo. Me atrevo a decir que prácticamente todas tienen un posicionamiento feminista y que el hecho de que lo sean implica una especie de activismo tal cual. Entonces, me gustaría, por ejemplo, rescatar el hecho también yo hablaba en estas láminas anteriores sobre las cuestiones de subjetividad, las condiciones de identidad que determinan definitivamente la situación vital de las mujeres y por lo tanto su actuación dentro de estas escenas, ¿no? Que al final muchos de estos colectivos, yo formo parte de uno de estos, de Mujeres Vinileras, fue creado justamente con la intención de visibilizar a las mujeres en espacios determinados, pero también me parece que todos los colectivos están como enfocados en visibilizar que hay una cuestión ahí muy importante del uso del tiempo libre, ¿no? Y que todas estas mujeres, algunos colectivos están también conformados por personas no binarias, ¿no? Tiene que ver con esta cuestión de romper la lógica patriarcal del dominio
y que estas mujeres se empoderan entre ellas mismas, toman lugar de sus instrumentos y dan paso a la creación musical. En algunos casos, como por ejemplo batallones femeninos, que son mujeres que están, se hacen llamar las divas de Juárez, ¿no? Por ejemplo, como estas cuestiones también de la frontera, hay como muchas cuestiones de subjetividad implicadas. Por cuestiones de tiempo, pues no me va a dar para abundar en ellos. Sin embargo, pues bueno, a grandes rasgos, esta sería la exposición. Una disculpa por pasarme del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Tengo una pregunta muy breve, porque me queda antes de seguir donde Edgar. Eh, en cuanto a estas comunidades o escenas, como tú mencionas, que bueno, hay un montón de diferentes tipos de conceptos que han cambiado en el tiempo. Brevemente, como digamos, hay muchas escenas o muchas comunidades que están, digamos, viviendo híbridamente también en la parte digital. ¿Cómo tú ves tú sabes, el crecimiento, la expansión de estas comunidades o estas escenas de mujeres representadas digitalmente en cuanto a producción, en cuanto a representación? Porque yo sé que, como mencionaste, la colectivización es importante. Entonces, colectivizarse no solamente es encontrarse físicamente, sino también ahora ha trascendido a la parte digital. Si me puedes mencionar esto así como en un minutito, así brevemente. Sí, bueno, hay una parte de la elaboración de esta biografía del concepto de escena también tiene que ver con una tipología que destaca las escenas locales, las virtuales y las translocales, ¿no? Creo que esos tres elementos se pueden ejemplificar perfectamente bien en algunas de las colectivas que yo ponía en esta última lámina. Recuerdo, por ejemplo, ahora a esta colectiva que se llama Woman, que es un colectivo, pero también es una plataforma y al mismo tiempo es un sello discográfico en donde están unidas mujeres de Berlín con mujeres en México, ¿no? Pienso también en otro colectivo que se llama Female Pressure, que incluso funciona como un directorio a nivel global de mujeres que están implicadas en cualquier tipo de creación audiovisual, ¿no? Y que al final, por ejemplo, también desde mi experiencia particular con Mujeres Vinileras, que es un colectivo de selectoras y coleccionistas, que ha establecido red con otros colectivos, que justamente las redes sociales es lo que permiten establecer un contacto con otros colectivos en otros países, en otros estados de la República, ¿no? Puedo decir que tenemos las colectivas de selectoras, estamos en contacto entre nosotras mismas. Y con selectoras de otros países, ¿no? Entonces, las escenas ahora ya no son solamente esta cuestión como tan física de lo local, sino que justamente permite atravesar las fronteras, espacio-tiempo, y se convierten en escenas translocales, ¿no? E Por incluso supuesto. virtuales. Exacto. Muchas gracias, María. De hecho, aquí hay un comentario no solamente para ti, sino para los otros panelistas o las panelistas. Excelente ponencia. Podrías proporcionar un correo electrónico aquí en el chat, porque hay personas que les está interesando tu investigación, igual con José Luis y con Victoria. Si quieren compartir sus redes sociales, sus websites, etcétera, antes de seguir con Edgar. Así que gracias, María. Ojalá pudiéramos tener muchísimo más tiempo. Es fascinante, sobre todo el tema de construcción de comunidades, que al final este conversatorio ha tenido que ver con algo con eso, ¿no? Cómo construir la nueva sociedad a partir de la creación. Genial. Bueno, listo. Entonces, Edgar, seguimos contigo. Buenas noches a todos. Gracias, Mar. Gracias a todos mis compañeros y a todos los asistentes también. Bueno, yo voy a hablarles, bueno, mi ponencia va a ser la más aburrida de todas, tal vez. Voy a hablarles de cosas totalmente teóricas y conceptuales, eh, y, y un poco aterrizar en algunos ejemplos históricos, no tan presentes, pero bueno, importantes también para la reflexión que se está dando sobre las estéticas disidentes y en general sobre el colonialismo. Entonces, bueno, mi ponencia se titula Cuestiones sobre colonialidad, tecnología y música desde
la crítica a la teoría decolonial. Entonces, bueno, voy a empezar con una cita, así ya para empezar pues ya, a lo duro. La cita es de Silvia Rivera Cusicanqui, que es una activista boliviana, socióloga, escritora, y ella pues hace una crítica a lo que se llama el giro decolonial. Ahorita voy a andar un poquito en eso. Y bueno, los departamentos de estudios culturales en universidades norteamericanas han adoptado las ideas de estudios subalternos e iniciado debates en América Latina. De este modo, creando una jerga, un aparato conceptual y formas de referencia y contrarreferencia que han aislado a los tratados académicos de alguna obligación o diálogo con fuerzas sociales insurgentes. Walter Miñolo y compañía han construido un pequeño imperio dentro de un imperio, apropiando estratégicamente las contribuciones de los estudios subalternos de la Escuela de la India y de varias variantes latinoamericanas de la reflexión crítica sobre la colonización y descolonización. Neologismos como decolonial, transmodernidad y ecocinia proliferan, y tal lenguaje enreda y paraliza a sus objetos de estudio. La gente indígena y descendiente de África, con la que estos académicos creen dialogar, pero bueno, ellos también crean un nuevo canon académico, usando un mundo de referencias y contrarreferencias que establece jerarquías y adopta nuevos gurús. Miñolo, Walsh, Castro Gómez, Enrique Dussel, entre ellos. Equipada con capital cultural y simbólico, gracias al reconocimiento y certificación de los centros académicos de los Estados Unidos, esta nueva estructura de poder académico se materializa en la práctica a través de una red de lectorados y profesorados invitados entre universidades. A través del juego de quién cita a quién, porque se citan a sí mismos, jerarquías se han estructurado y terminamos teniendo que consumir de forma regurgitada las mismísimas ideas sobre la descolonización que nosotros, la gente e intelectuales indígenas de Bolivia, Perú y Ecuador, hemos producido independientemente. Bueno, como les decía, Rivera Cusicanqui hace una crítica a un grupo de académicos que han capitalizado, según ella, el discurso que ellos mismos han categorizado como decolonial. Bueno, repito un poco, es este grupo de académicos que se hacen llamar el grupo modernidad, diagonal, colonialidad, haciendo énfasis en que la modernidad tiene como principal, como su esencia, el hecho colonial. Estos académicos son Aníbal Quijano, peruano, que, bueno, investiga en la Universidad de Binghamton, en New York. Walter Miñolo, de Argentina, que investiga en la Universidad de Duke, en Estados Unidos. Enrique Dussel, que es argentino, naturalizado mexicano, que enseña en la UNAM, en Harvard, en Colonia, Alemania, y es, bueno, quizá de todo este grupo es el que es más premiado en todas las universidades europeas, sobre todo, y Ramón Grossfogel, de Puerto Rico, que enseña en Berkeley. Y bueno, esta crítica que se hace a este grupo de intelectuales que se presentan como la vanguardia del pensamiento anticolonial en América Latina, esta crítica la saco yo de, un, de dos libros que se editaron muy, muy recientemente, y bueno, que ahorita se los voy a pasar, los dos. Aquí por el chat. Y bueno, uno se llama Piel Blanca,
Máscaras Negras. Y el otro se llama Crítica a la razón neocolonial. Entonces, ¿por qué el libro se llama, el primero que les mencioné, Piel Blanca, Máscaras Negras? Ya se están cargando en el chat. Es una referencia a una frase de Frantz Fanon. Frantz Fanon fue un psiquiatra y revolucionario franco-caribeño del siglo pasado, que nació en la isla de Martinica, en el Caribe. Y según este psiquiatra, activista, para llevar a cabo una verdadera lucha y un más genuino pensamiento anticolonial, él cree que es necesario liberar la psicología del colonizado, de la víctima, del derrotado y el que carga siempre con la herida de la conquista. Entonces, ¿por qué? Porque según piensa él, que desde el momento en que uno se define como conquistado, ya te estás afirmando desde el conquistador y estás afirmando al conquistador, ya sea para asemejársele o para diferenciarse de él, pero siempre bajo su sombra, como si el negro fuera preso de su negritud y el blanco fuera un preso de su blanquitud sin salida. Lo que se propone a grandes rasgos, en estos libros que les acabo de compartir, a partir de la propuesta de Fanon, es pensar el colonialismo no desde una contraposición etnorracial, ni tampoco desde la locación geográfica. En este sentido, se critica el concepto mismo de eurocentrismo. Ahorita voy a dar algunos ejemplos, porque para los pensadores decoloniales como Dussel, Mignolo y estos que les mencioné, es bien importante el lugar de lo que ellos llaman el lugar de enunciación. ¿Qué es el lugar de enunciación? Que para ellos es bien importante que el pensamiento crítico, filosófico, sociológico, etcétera, se dé en un territorio determinado y se cae en ciertos esencialismos como de plano, no, si viene de Europa algo, pues ya rechazarlo. Por eso lo que les decía hace un momento de que en este juego como de monopolio academicista, estos autores se citan entre ellos mismos y así como si su obra fuera autorreferencial. Entonces, como les decía, se hace una crítica al eurocentrismo, al occidentalismo y sus derivados. En ese sentido, se hace una diferenciación entre lo decolonial y lo anticolonial. Para Rivera Cusicanqui, la activista boliviana que les cité al principio, la diferencia para ella explícitamente, o sea, su crítica es durísima, dice que lo decolonial es una moda, así explícitamente, que lo postcolonial es un deseo, lo postcolonial como una actitud de trascender, de ir más allá de lo colonial, dice que es un deseo, y la otra diferenciación es lo anticolonial. Y ella, respecto a lo anticolonial, dice que eso es una lucha. Entonces, bueno, ya viniendo de esta crítica que hace Rivera Cusicanqui en el libro Piel Blanca, Máscaras Negras, podríamos, o sea, ellos, los académicos que hacen esta crítica, ven tres principales modos de hacer la crítica al capitalismo y a la colonización, que es los movimientos antipatriarcales, definitivamente, los movimientos antirraciales,
sin un purismo, pues, como les dije, etno-racial, y la lucha de clases y la explotación. En este sentido, bueno, pues estarán preguntándose todos ustedes qué tiene que ver la música. Pues la música, pues ya como los demás compañeros estuvieron exponiendo, está plagada de ejemplos históricos en los que no importa si tienes piel blanca, si tienes piel morena, si naciste en Europa, si naciste en Latinoamérica o en la India, sino que la música siempre tiene esta actitud de sincretismo y de construir redes horizontales y redes de trabajo estético. En este sentido, por ejemplo, yo con problemas, por ejemplo, de bioética, en los que la tecnología está implicada, como la manipulación genética, cosas por el estilo, siempre desde el lado filosófico se piensa en un plano ético y se piensa como, es que la ética debe intervenir ahí y es que la ética y la moral. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué no la estética? En concreto, ¿por qué no el plano artístico es la que puede dar solución a todos estos problemas bioéticos, filosóficos, de tecnología? No se trata, y los ejemplos están ahí, de que la tecnología y la destrucción de la naturaleza y todo eso se resuelva con una simple moral, sino de una forma artística, estética. La tecnología y la música en su vínculo y en su simbiosis han mostrado que se puede hacer una crítica transgresora siempre de los valores del sistema capitalista, patriarcal, racial, etc. En ese sentido, lo que se hace es introducir una crítica al colonialismo desde la crítica al capitalismo. Entonces me gustaría decir rápidamente que cuál es la forma de, del capitalismo de colonizar. Es la valorización del valor. Esto lo tomo de Olivar Echeverría. Por ejemplo, un ejemplo concreto es, no sé, los currículums. Por ejemplo, pesa más en un currículum que, no sé, hayas estudiado en una universidad europea que en Belice o Panamá. Y entonces se le da valor a algo que ni siquiera es material. O sea, se le da valor a un estatus. Ya para terminar con esto, en el caso de la tecnología, en la música, los avances, por ejemplo, me pregunto en las estéticas de alta definición, donde hay una industria cultural que puede pagar millones por la alta definición. Y entonces se está valorando en el plano estético, porque de parte de quienes pueden pagar por ello. Entonces, ¿dónde queda toda la música de los subalternos que no pueden tener acceso a ese capital? Entonces, la tesis principal, para concluir, es que dentro del capitalismo hay la forma de colonización del capitalismo es la valorización del valor. Muchísimas gracias, realmente contundente esta última ponencia. Bueno, antes de yo preguntarle a Edgar, quiero saber si alguien tiene alguna pregunta de los que están aquí acompañándonos. Y gracias por los libros, gracias. Ok, concuerdo con lo que dice Winter. Existen muchos libros que hablan de lo decolonial, desde sus posiciones de privilegio, sin existir un trabajo de campo, dejando todo en teoría. Pienso que la academia debería promover los procesos anticoloniales donde haya un balance teoría-práctica. Es necesario denunciar las prácticas coloniales que aún persisten en nuestra escena musical, pero al mismo tiempo ejecutar programas o proyectos que rompan con esos pensamientos. Esto lo dice María Emilia Bamonte. Y bueno, yo sí tengo una breve pregunta porque tenemos un video para cerrar.
¿Tú piensas, así como investigador de estos conceptos de colonial, anticolonial, y luego vendrá otro concepto más seguro, cómo nos podemos librar de estas palabras, de estos símbolos, por ejemplo, para poder explicarnos, para poder, tú sabes, describirnos sin tener que recurrir a un anti, a un deco, a un... ¿Comprendes? Eh, sí, lo que se me ocurre en este momento es, por ejemplo, la ponencia de mi compañera Victoria. Me gustó mucho porque hace énfasis en la diversidad de las sensaciones. Entonces, a las personas que no escuchan, por ejemplo, se les categoriza como ya inválidos y pues ya no salen de esa categoría. Ahí hay una valorización capitalista, porque los cuerpos sanos, enteros, esos sí son los que valen. Y los que tienen sensibilidades distintas, esos ya no valen. Entonces, en ese sentido, creo que ese tipo de trabajos van enfocados hacia una escucha. Creo que esa sería mi respuesta. Desarrollar una escucha radical. Por ejemplo, los académicos que se critica desde la crítica a la decolonialidad, se les critica eso que apunta mi compañera Emilia, que no están en la práctica de campo, o sea, mandan a sus estudiantes a hacer las prácticas de campo, pero pues ellos están ahí cobrando, ¿no? Y me viene a la mente un ejemplo, nada más. Carlos Lenkersdorf, que es un alemán blanco y nació en Berlín y todo, y vino aquí a escuchar a los mayas. No vino como en una posición de yo voy a hablar por ellos, sino de verdad se metió en su cultura, fue aceptado porque escuchó, y los escuchó tanto que, bueno, prácticamente lo único que hizo su obra es escribir sobre ellos y dar a conocer su pensamiento. Creo que en la música se puede hacer lo mismo, escuchar solamente, bueno, esa sería la respuesta. Genial, muchísimas gracias. Bueno, creo que ya no tenemos mucho más tiempo y bueno, hoy no tuvimos mesa redonda, pero me parece que estas ponencias fueron muy contundentes y fuertes y profundas y diversas, que también nos dejan ver otros tipos de escucha y otros tipos de creación y de investigación también que se están dando y que de una manera u otra se conjugan, que a pesar de que son temas distintos, se conjugan hacia la creación de una sociedad y la construcción de algo más allá. Bueno, aquí está la lista de asistencia en el chat para aquellos que necesitan la lista de asistencia. Y por mi parte, muchísimas gracias a todos los panelistas y a todas las personas que nos acompañaron también. Bueno, no sé, creo que ahora hay un videíto antes de pasar al concierto. Recuerda que el concierto es a las 7:30. Va a estar genial. Así que Jorge, no sé si... Sí, nada más antes de poner el videito quería hacer un comentario, porque bueno, hemos estado poniendo este videito desde la mañana, pero quería también ya más a viva voz contarles pues cuál es el sentido de este proyecto de Lemosín que estamos haciendo. Muchas veces en los encuentros se hacen memorias al final, ¿no? Y probablemente a varios nos ha pasado que acabamos, presentamos una ponencia, un taller, lo que sea, y después nos piden que mandemos el texto corregido de nuestra ponencia y se hace una especie de libro con las memorias del coloquio, del congreso, del encuentro, lo que sea. Y está bueno, es un buen ejercicio, pero justamente desde esta lógica de saberes diversos y desde esta lógica del pensar el archivo desde una dimensión comunitaria, incluso como decían hoy por la mañana, hay una visión anárquica creada desde la asamblea, desde la comunidad, pues estamos proponiendo crear una memoria que dé cuenta de las cosas que van saliendo durante las charlas, las mesas. Entonces, pues esto que ahorita les voy a poner aquí en el chat, el link del formulario y un videito que se hizo como promocionando esta iniciativa, pues es justamente un espacio para que lancen ahí libros que tengan ideas, poemas, reflexiones, si alguien de pronto tomó una foto que tenía que ver con lo que estábamos hablando, si conoce, si dibujo,
por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, pues invitarles, se va a estar difundiendo durante toda la semana, pero pues sí quería un poquito como reforzar más desde la palabra, pues de qué va, ¿no? Entonces, pues les pongo el videito y ya con esto yo ya me callo. Muchas gracias, Mar. Y muchas felicidades también a todos por las ponencias que acabamos de escuchar. Transferencias Aurales te invita a participar en las memorias colectivas del primer encuentro latinoamericano de música y tecnología. Durante estos 5 días estará abierto nuestro Mnemosín, una cápsula del tiempo que reúne aquellos sonidos, voces, saberes, imágenes, deseos, consejos y experiencias diversas que responden a la pregunta: ¿qué le queremos compartir a las generaciones presentes y futuras para la construcción de ese entorno de música latinoamericana con el que soñamos? Contar con tu participación hará de estas memorias un acontecimiento comunitario, dinámico y abierto. El acceso al Mnemosín se estará compartiendo durante las actividades del encuentro.